Bien, hermanos, pues doy gracias la oportunidad que me da el pastor Gilberto Gutiérrez de predicar la palabra de Dios, de estar con ustedes. Que entiendo que están estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? El pastor Misael predicó la semana pasada. Hoy nos toca el libro de Romanos, capítulo 9. Y sí, ya sé que hay que hacer la declaración. Tranquilos, calma, pueblo. Y bueno, pues el pasaje que hoy toca es el capítulo 9. Y quiero decirles que el capítulo 9 es uno de los más difíciles, o es uno de los pasajes más difíciles o complicados de no solamente de la carta de Romanos, sino de toda la Biblia, ¿sí? Entonces yo oraba hace un momento, estaba sentado a mí, yo decía, Señor, que pase de mí esta copa, Señor, ¿verdad? Pero no como yo quiera, sino como tú quieras, Señor, ¿verdad? Así es que pues vamos a meditar en este pasaje, hermanos. Vamos a repetir nuestra confesión de fe. En nuestra iglesia también la repetimos, la hacemos. Por eso le decía, calma, no pasa nada, ahorita la hacemos. Entonces vamos a poner nuestra Biblia en alto y la repetimos y dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vayamos a la Escritura, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta hora? Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos en esta hora, Señor. Habla a nuestras vidas, háblanos, Señor, y tráenos principios prácticos para poderlos poner inmediato, Señor, a realizar en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas más importantes o más interesantes que se han planteado durante muchos años, no solamente durante muchos siglos, es la siguiente: si Dios es soberano, ¿por qué permite que sucedan cosas malas en el mundo? Es una pregunta, y es una pregunta que nos hacen nuestros amigos que son ateos, que nuestros amigos que confrontan nuestra fe. Es una pregunta que nos hacen cotidianamente. ¿Por qué si Dios es soberano? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué si Dios es así? ¿Por qué permite que sucedan cosas malas en el mundo? Preguntan muchas personas este hecho. Es triste, pero muchos culpan a Dios de todo lo malo que pasa en la sociedad y adjudican al esfuerzo humano todo lo bueno. Es decir, si algo malo pasa, pues es culpa de Dios, pero si algo bueno pasa, es que el hombre se esforzó para realizarlo y para conquistarlo. El pasaje que hoy nos ocupa, el apóstol Pablo hace un estudio muy serio de la soberanía divina. ¿Qué es la soberanía divina? Podemos decir que la carta a los Romanos es la tesis del apóstol Pablo, es toda su teología. Y este pasaje específicamente, el capítulo 9, el 10 también, un poco más adelante, es un pasaje que habla acerca de la soberanía de Dios, de la elección de Dios, del propósito de Dios para la salvación, no solamente de Israel, sino para el mundo entero. Y debe ser escudriñado no solamente como un contexto solo, sino a la luz de toda la Biblia. Algo que el pastor Gilberto nos ha enseñado a nosotros, los demás pastores de la red, es precisamente esto, que la Biblia se escudriña a sí misma. La Biblia se interpreta a través de la misma Biblia. No podemos tomar un pasaje aislado y de ahí sacar conclusiones, sino que tenemos que encontrarnos con todo un contexto bíblico para poder tomar principios para nuestra vida que en esta noche vamos a tener. Es un texto muy denso y profundo, pero para nuestro propósito trataremos de encontrar las enseñanzas prácticas para nosotros. Veamos cada pasaje del capítulo primero. Vamos a ir leyendo algunos versículos, todos juntos vamos a leer y vamos entonces a sacar unas enseñanzas importantes de ellas y después vamos a sacar los principios generales para nuestra vida. Versículo 1, 2 y 3, leemos todos juntos. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo manifiesta su profundo dolor por el pueblo judío, por la incredulidad del pueblo al cual él pertenece. Incluso se pone en la misma situación que Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés se para delante de Dios? Le dice, no, si los vas a matar a ellos, pues también a mí, antes que a ellos, primero que ellos. El apóstol Pablo se pone y dice, y se pone también en esa posición, desearía yo ser anatema. Es decir, desearía yo ser maldito por Dios, desearía incluso no sufrir, sufrir la perdición, no tener la salvación, y desearía yo ser anatema con tal de que el pueblo de Israel pueda creer y pueda convertirse a los planes del Señor. Versículo 4, 5, dice, todos juntos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo define la personalidad espiritual de los judíos en este pasaje. Se trata de un pueblo privilegiado por parte de Dios. Son la manifestación directa, ojo, el pueblo judío sí es la manifestación directa del plan de salvación para la humanidad diseñado por Dios. No quiere decir con eso que sean los únicos, pero con ellos Dios escogió de alguna manera o tuvo para hacer su plan, para desarrollar y para manifestar de una manera directa a través de ellos su plan de salvación. Y a través de ellos hacer benditas a todas las naciones, como se lo dijo Abraham. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, todos, porque no todos los que descienden de Israel. Este pasaje, hermanos míos, leído por un judío, el apóstol Pablo, lanzando este pasaje a los judíos, estaba haciendo un gancho al hígado, por así decirlo. Una cosa debe quedar bien clara: ser parte del pueblo de Dios no tiene que ver con raza, no tiene que ver con familia, no tiene que ver con esto. Dios, hermanos míos, tiene hijos, no nietos. No, que yo soy hijo del pastor Víctor, por decir algo. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Al contrario, cada uno de nosotros tiene que entender una salvación real y personal con el Señor. Y este pasaje golpea directamente a la etnicidad del pueblo judío. El hecho de que ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Así de sencillo. Versículos 7 y 8 dice, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que son hijos según la ¿qué? ¿Y cuál es la promesa? ¿Quién? ¿Quién dijo? Sí, dígalo sin miedo, hermano. Desde aquí no le vamos a poner tachita. Jesús, así de sencillo. Así es simple y sencillo. Ser parte del pueblo de Dios tiene que ver con planes divinos, con promesas cumplidas, con elección del soberano Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Versículos 9 al 13. Todos juntos, versículos 9 al 13 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Dios es soberano y de su soberanía depende la salvación de los seres humanos. Esto nos debe de quedar algo claro, hermanos míos. La salvación es completa de Dios. La salvación es una obra completa de Dios, punto. Esto nos debe de quedar absolutamente claro. La salvación es obra de Dios, punto. El ser humano no tiene absolutamente nada que ver con el plan de salvación de Dios. Así de simple y sencillo. Es un plan divino. No se trata de esfuerzos humanos y tampoco de aspectos raciales. Se trata de aspectos divinos. La salvación es un asunto de Dios. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mire, si nos cuesta trabajo entender la soberanía de Dios en relación a la salvación, una cosa debemos entender: Dios no es injusto. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hacer una serie de preguntas retóricas.
Una serie de preguntas retóricas que le encantaba hacer al apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto? Entonces diremos eso porque Dios, entonces, ¿por qué inculpa? Porque sigue siendo el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios, hermanos míos, no es algo que podemos ganar o llegar a merecer. La misericordia de Dios no es algo que yo pueda ganar. No podemos ganar absolutamente nada. No podemos merecer absolutamente nada. Así es, simple y sencillo. Esta mujer me ama a mí porque ella quiere amarme. Yo no lo merezco, créanmelo, de verdad. Y por poco dice amén, así muy fuerte, ¿verdad? Pero ella tomó esa decisión de amarme hace 11 años ya, casi 12 años ya, 13 el próximo mayo, ¿verdad? Así es que ella tomó esa decisión. Yo no lo merecía, definitivamente, y sigo sin merecerlo. Fue una decisión absoluta de ella, de su propia voluntad. Hermanos míos, así es con Dios. Es su decisión, es su voluntad. Dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No hay nada que suceda en el mundo que esté fuera de la soberanía de Dios, hermanos míos. No hay nada que esté fuera de este mundo que no esté dentro de la voluntad permisiva de Dios. No hay nada que esté fuera de este mundo que no se le escapa a Dios, que Dios diga: ah, caray, me descuidé tantito y se me olvidó acá mi hermano, y se me olvidó. No hay nada, nada que se le escape a Dios. No hay nada, absolutamente nada. No podemos decir que Él provoca cosas malas, pero sí podemos decir que aunque esas cosas llegan a nuestra vida, sirven para el cumplimiento de sus planes. Y hay cosas que Dios permite que sucedan en su voluntad permisiva para el cumplimiento de sus planes y sus propósitos. Dios permite que el pueblo de Israel incluso endurezca su corazón para no obedecerle y entrar a la tierra prometida, y entonces los hace caminar por el desierto a través de eso. Y Dios permite todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Una nueva nación se forja. Una nueva nación se forja por completo para poder entrar a la tierra prometida. Dios permite, decía el hermano Martín Pereda Pregada, decía: Dios da buenos garrotazos con garrotes chuecos. Dios permite que pasen cosas en este mundo, en general, para mayores bendiciones, para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Pero entonces dirás, dice el versículo 19: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Una controversia inevitable es esta: si todo sucede por la soberanía de Dios, ¿por qué nos culpa de lo malo que hacemos? Si todo sucede por la soberanía de Dios, entonces ¿por qué nos culpa de lo malo que hacemos? Si Él dirige todo. La respuesta, hermanos míos, está inmediatamente en el versículo que sigue. Lo leemos todos juntos, del 20 al 23, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Este es uno de los pasajes más controversiales y complicados, hermanos. Este es uno de los pasajes más controversiales y complicados. Aparentemente nos habla de una elección o predestinación deliberada de Dios, a unos para salvación y a otros para perdición. No debemos confundirnos por un pasaje aislado sin considerar todo lo que nos dice la Biblia en conjunto, sobre todo por el tipo de lenguaje que utiliza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: ¿y qué si Dios? No está diciendo que así lo haga. Ese ¿y qué si Dios? Nos da la herramienta, hermenéuticamente hablando, para interpretar el pasaje. Es como decir: ¿y qué si yo me quiero tomar un agua de Jamaica en vez de la de horchata? ¿Y qué si lo quiero hacer así? Ni me gusta la de Jamaica, pero ¿y qué si quiero? Es un supuesto, ¿me explico? Y ese ¿y qué? Nos da la pauta para la interpretación de este pasaje. No quiere decir que realmente sea así.
Y tenemos que tener cuidado con la interpretación de este pasaje. Eso de vasos de honra y de deshonra, al final de cuentas los dos son ¿qué? Vasos. Y a lo que se refiere para honra y deshonra es que algunos vasos eran utilizados para estar en la mesa y otros para estar en otros lugares. Así es simple y de sencillo. Pero no tiene que ver con una predestinación. Ojo, y tenemos que estar muy atentos con esto que estamos entendiendo. Lo que sí nos dice este pasaje es, número 1, Dios es soberano, hermanos. Y no hay manera ni razón para que le reclamemos nada. Y aquí es algo que yo quisiera enfatizar. Si Dios lo hiciera así, pues es Dios. ¿Me explico? Es Dios. ¿Qué le puedo yo decir? Él es Dios. Él puede hacer, perdón por la expresión, Él puede hacer lo que se le pegue su gana. Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es ¿qué? Él es Dios. Número 1, tenemos que entender, y lo que nos quiere dejar el apóstol Pablo es lo siguiente: si Él quiere hacerlo así, pues así es. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo enfatiza la soberanía divina? Porque también muchos gentiles estaban transformando, y estaban cambiando, y estaban siendo llevados a la presencia del Señor, a la salvación. Y eso es lo que también a los judíos les estaba pegando muy duro y muy fuerte. Y es por eso que él dice, y si Dios quiere hacerlo así, ¿qué? Es el plan de Dios. Número 2, Dios tiene el derecho a hacer lo que Él quiera y establecer las condiciones para nuestra vida. Eso es interesante. Dios tiene todo el derecho a hacer lo que Él quiera y establecer para nuestra vida las condiciones que Él permita. Y número 3, nuestra única actitud correcta es someternos a la autoridad de Dios. Así de sencillo. Es someternos ante su autoridad. Versículo 24, hermanos. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también ¿de qué? De los gentiles, porque termina ahí la pregunta. Y esto da pie a lo que yo les decía hace un momento. ¿Y si Dios quiere hacerlo también con ellos? ¿Me explico? Aquí hay luz para entender lo anterior. No solo llamó a los que formaban parte del pueblo escogido, también nos llamó a nosotros, aun siendo gentiles. ¿Qué pasa cuando el apóstol Pedro regresa de haber predicado? El apóstol Pedro regresa de haber predicado a los gentiles. La iglesia de Jerusalén lo tacha y le empieza a decir, ¿por qué te fuiste a comer con ellos? Te sentaste a la mesa de un pecador y empezaste, ¿no es cierto que lo siguen por eso? Y entonces el apóstol Pedro lo que hace es mostrarle las evidencias, sí, pero Dios también tiene de ellos misericordia. ¿No es cierto? Entonces es lo que Dios hace porque Él es Dios y Él es soberano. Como también Oseas dice, seguimos leyendo versículo 25, sígame con su vista o léalo conmigo, está aquí también al frente. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente que la elección de Dios no es solo a los descendientes de Abraham. No es solo a los descendientes de Abraham. Ejemplo tenemos, los ismaelitas, los árabes, no son parte del pueblo escogido, sin embargo son descendientes de Abraham. Asimismo los descendientes de Saúl, los edomitas. Lo que trata de explicar es lo siguiente: la salvación no depende de condiciones raciales. Una vez más el apóstol Pablo enfatiza eso. No depende de dónde hayas nacido, no depende de quién seas hijo, no depende de tus estatus sociales, no depende de cuánta capacidad razonada tengas, no depende que si naciste en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, en una iglesia musulmana, no depende de nada de eso. Depende de la soberanía de Dios. Dios es el artífice, el autor, el consumador y hasta el actor de esta obra que se llama la salvación del mundo. Él lo hace todo, así de sencillo. Él es Dios. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley.
pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿qué cosa? ¿Pero qué dice? ¿Y el que qué? Y el que creyere en él no será avergonzado. Y a lo mejor hasta aquí, hasta este punto, algunos calvinistas que a lo mejor allá por aquí de closet o algo así, andan diciendo: el pastor Víctor es calvinista. Al pastor, y a lo mejor ya está tomando sus posturas o algo así. No, hermano, a mí eso, la verdad, ni uno, ni otro, ni nada. Esas son posturas humanas, así de simple y sencillo. Para mí es muy claro lo que dice. Que él puso ¿qué? ¿Una qué? Una piedra. Y aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, ¿qué? No será avergonzado. Entonces, he aquí la clave de la interpretación de todo este pasaje. ¿Y cuál es la clave entonces de interpretación de todo este pasaje? Hermana, dígalo fuerte, hermana. ¿Cuál es la clave de interpretación de todo este pasaje? Jesús. Jesús. Él es la clave de la interpretación de este pasaje. Se los enseño de la siguiente manera. ¿Alguien tiene aquí 2 hijos? Levante la mano. ¿Están aquí? ¿Alguien que tenga aquí sus 2 hijos? ¿Tienes aquí tus 2 hijos? Bueno, a ver, venga para acá, hermana Ruth. Venga para acá. Venga para acá. Pase al frente, hermana Ruth. Venga para acá tantito. Hermana Ruth, sucedió algo pasó, que es algo muy grave, muy grave, y que afectó a su familia tremendamente. Y usted tiene que pagar eso que pasó a través de la vida de una de sus 2 hijas. Dígame cuál. Dígame cuál. Así de sencillo, dígame cuál. Bueno, yo no sé cómo le va a hacer, pero se tiene que pagar con una vida. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Pues yo. No nos andemos peleando que si elección, que si predestinación, que si esto, que si el otro, que si aquello. Eso fue lo que hizo Dios. Por eso, gracias princesas, gracias pequeñitas, gracias hermana Ruth. Por eso, la interpretación y la clave de todo este pasaje es ¿quién? Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios entregándose a sí mismo. Ahora, ya aquí podríamos cerrar el mensaje, ¿verdad? Pero tenemos que sacar principios claves para nuestra vida. Número 1, la soberanía de Dios y nuestra actitud. Este es un pasaje complicado. Hace la diferencia entre calvinistas, quienes enfatizan la soberanía de Dios, y arminianos, quienes enfatizan el libre albedrío. No hace falta que nos definamos en cuanto a posturas, hace falta que tengamos la actitud correcta. Creer solo la soberanía de Dios o solo la libertad humana es abrir un solo ojo de la fe. Necesitamos abrir ambos ojos y portarnos como se debe. Es decir, no necesitamos entender exactamente lo que Pablo quiso decir. Necesitamos saber exactamente lo que Dios quiere que hagamos e inspirar en esta carta a Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo está tratando de provocar en sus oyentes? Él desea que dejen de confiar en la carne, en sus tradiciones, en su historia y en sus rituales del pasado. Pablo exalta la soberanía de Dios para dejar bien claro que solo por Él, con Él y en Él hay salvación. Miren, hermanos míos, hoy en día hay gente que cree en todo. Hay gente que cree en el destino. ¿Han escuchado? No, es que yo creo en el destino. Yo creo en el destino y si el destino me puso aquí es porque pues tengo que recorrer este camino. No, hay gente que cree en eso, ¿no es cierto? Hay gente que cree en el karma. Hay gente que pues Dios ya me puso en este camino y he de recorrerlo. ¿Y será que Dios te puso en ese camino? ¿Será que es el destino? ¿O será que con las decisiones que has tomado y que has ido tomando, correctas o incorrectas, estás en ese punto del destino? Y ahora tienes que tomar una decisión, para bien o para mal. La soberanía es completamente de Dios, hermanos míos, pero nosotros tomamos decisiones que nos van llevando hasta el punto donde estamos ahorita. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Hemos tomado decisiones que nos han traído hasta donde estamos aquí ahorita también. Confiar en cualquier otra cosa es inadecuado y es peligroso. Somos barro en sus manos. Debemos dejar de creer que tenemos algo en nuestras manos. Debemos dejar de creer en ese tipo de circunstancias, situaciones y a nuestra disposición. Y debemos de empezar a creer que todo está en manos de Él. Que todo está en manos de Él. Así de simple y de sencillo. Porque es la soberanía de Dios. Y esa es nuestra actitud. Mire, yo a veces veo mucha soberbia en las personas que presentan algún tipo de estas posturas, que si calvinistas, que si arminianos, etc. Yo veo mucha soberbia. Y ese tipo de soberbia es la que se manifestaba en el pueblo judío y es precisamente contra lo que Pablo está predicando. Y entonces es una incongruencia tener una actitud de soberbia de este tipo por el hecho de decir, no, es que nosotros somos los escogidos. Y nosotros, y nada más nosotros, y uno sí y otro no, y tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Y hay mucha soberbia cuando la actitud correcta es, no, es someternos a la voluntad de Dios, someternos a su soberanía. Él es Dios. Ahora que tuvimos a nuestra pequeñita enferma en el hospital en Durango, allá lejos y todo, yo llegué y cuando la veo y estoy con ella, etcétera, etcétera, nos dicen sí, es operación y ella estaba llorando. Nos gusta ver Doctor House, ella quiere ser doctora, vemos Doctor House. Y me dice, papá, ¿así como Doctor House? Le digo, sí, hija, pues así, y acuérdate que todo sale bien al final, le decía yo, ¿verdad? Y porque nos gusta ver eso. Y me dice, ok, y vino ya el camillero por ella, trajeron una silla de ruedas, y ella dijo, no, papá, yo quiero que tú me lleves. Entonces mi hija me dice, yo quiero que tú me lleves. Yo dije, sí, sí te llevo. Entonces la tomé en mis brazos, la senté en la silla, y cuando empecé a caminar, me acordé de Abraham. Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo, dámelo. Y Abraham dijo, es tu voluntad, Señor. Y yo llevaba a mi niña, mi pequeña, y yo dije, Señor, es tuya. No es mía, es tuya. Está en tus manos. Yo renuncio a mis derechos sobre ella. Tú sabes lo que haces y lo que es mejor para ella y para nosotros. La entrego en tus manos. Y así la llevé hasta el lugar donde iba a ser sacrificada, operada, y gracias a Dios todo salió bien, en el sentido de que pues salió bien de la cirugía, salió bien de la operación. El apéndice estaba en etapa 3 ya, que es un apéndice ya necrosante, a punto ya de la etapa 4, que es cuando ya hay una peritonitis, cuando ya el apéndice revienta, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todo estuvo en sus manos, pero yo tuve que aprender eso. Yo tuve que aprender la soberanía de Dios en la vida de mis hijos. Señor, tú eres soberano. Pero ¿por qué a mi hija, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Quién eres tú para que no te pase algo? ¿Quién eres tú para que no te pase algo? ¿Quién eres? ¿Eres más importante que Jesús? Porque si sabes que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y sufrió el más cruento castigo que puede haber sufrido alguien más. ¿Eres tú mejor que Jesús? ¿Soy yo mejor que Jesús para decirle por qué a mí? ¿Por qué a mi hija, Señor? Llévame a mí. ¿Por qué, Señor? ¿Somos mejores? Por eso el apóstol Pablo nos presenta eso. ¿Y qué si Dios? Él es Dios. Y Él es soberano. Y tenemos que entenderlos. ¿Cuál es nuestra actitud ante Él? El sometimiento a su voluntad. La armonía ante su voluntad. Número 2, la soberanía de Dios y su cumplimiento total en un remanente. Queda bien claro en toda la Biblia que siempre hubo un remanente de seguidores del Señor en medio de una gran multitud de desobedientes. Siempre hubo un remanente, siempre.
Desde la familia de Adán, pasando por el patriarcado de Abraham, el liderazgo de Moisés, los jueces, los reyes y el ministerio de los profetas, siempre hubo apostasía del pueblo, pero siempre hubo fidelidad, ¿qué? De un remanente. Aún incluso estaba el profeta: Señor, nada más yo quedo. Y ya cortándose las venas, quitándose la vida. Y ese es un problema, y aquí entre paréntesis, ¿verdad? Y es un problema que es como una cadenita. Como somos cristianos, creemos que siempre tenemos que estar contentos y felices y alegres, y que no pasa, ay, la vida cristiana es acá, nivel. Y entonces cuando nos sentimos mal o tenemos crisis o momentos depresivos o algo así, pues todavía nos sentimos que peor, porque no debo de sentirme así. No, hombre, hermano, dése chance de sentirse mal. Es el tiempo de sentirse así. A Elías le sirvió porque conoció que no era el único, que había otros que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Así es que permitámonos eso. Dios es soberano, hermanos míos, pero siempre ha habido un remanente que ha creído en Él. Esta es la manera como la soberanía de Dios se manifiesta en el mundo. Él quiere que todo se sabe. Dice el apóstol Pedro que Dios ha retrasado, porque la iglesia se preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor no regresa? ¿Por qué el Señor no regresa? ¿Por qué el Señor no viene? ¿Qué está pasando? Y entonces dice, momento, no es que Dios esté tardando, no es que solamente es que está retrasando su venida, porque Él no quiere que ni uno solo que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que quiere Dios, que todos procedan al arrepentimiento, porque siempre hay un remanente que va a predicar su palabra y que va a buscar también a aquellos que puedan integrar ese remanente. La gracia soberana se manifiesta sobre un remanente que le recibe con fe. Número 3, la soberanía de Dios y la historia. Dios es el Dios de la historia, de eso no tenemos la menor duda. No hay fuerza en este mundo que pueda impedir que los planes directos de Dios se cumplan cabalmente. No hay fuerza en este mundo que pueda impedir que los planes directos de Dios se cumplan cabalmente. No hubo fuerza en el mundo que impidiera que Jesucristo muriera, ¿no es cierto? Todavía estando en la cruz, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijeron? Si tú eres ¿qué? El Hijo de Dios, ¿qué? Sálvate y sálvanos a nosotros, ¿no es cierto que le dijeron? Y luego están ahí abajo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y vamos a creer en ti. ¿Cuáles fueron las palabras que utilizó el enemigo, el adversario, cuando estaba Jesús en el desierto? ¿Sí qué? ¿No son las mismas? Entonces hasta el final, ¿quién estaba queriendo que la obra de salvación no se completara? ¿No es cierto? ¿Pero se completó? Sí, porque Dios es soberano y sus planes siempre se cumplen. Y no hay fuerza en este mundo, hermano mío, que puedan impedir sus propósitos finales. No las hay. Él está sentado en su trono, como dice Apocalipsis, y sus propósitos para la raza humana se realizan sin remedio. Los seres humanos podemos hacer cosas en rebeldía contra Dios, pero solo nos dañamos a nosotros mismos. Pero sus planes siguen intactos. Podemos participar de sus planes a favor o en contra de sus designios, pero con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, Dios sigue adelante con lo que se ha dispuesto a hacer. No somos sino instrumentos de Dios, participantes de Dios y bienaventurados colaboradores si nos sometemos a su soberanía. Una de las cosas que me encanta leer en los evangelios es cuando dice, para que la escritura ¿qué? Se cumpliese, para que la escritura se cumpla. ¿No es cierto? Los planes de Dios estaban trazados y nada ni nadie los iba a detener. Eso es lo importante. Y Dios puede usar a cualquier persona para sus planes y sus propósitos. En una ocasión una hermana muy anciana, muy anciana, sola, estaba doblando sus rodillas en un barrio muy pobre y decía, Señor, lo único que necesito en este momento es alimento, no necesito nada más. Señor, tráeme de comer. Y yo te pido, Señor, no sé cómo le puedas hacer, pero tráenos el alimento. Y afuera de la ventana de la hermanita estaban unos jóvenes ahí, unos pandilleros ahí, y todo. Dice, oye, nomás esta vieja. Dice, nomás pidiendo eso, y nada más. No, hombre, vamos a traer nosotros el pan porque pues ni modo que Dios lo haga, ¿verdad? Y fueron, trajeron el pan y se lo aventaron por la ventana. Entonces, aquella ancianita dobló sus rodillas y dijo, gracias Dios, porque utilizaste algún instrumento para bendecirme.
Y se voltearon a verlo aquellos jóvenes y dijeron, oye, pues tenía razón, ¿verdad? Dios la bendijo. Es cierto, Dios puede hacer cualquier cosa a través de cualquier cosa. Dios puede hacer sus planes, cumplir sus planes con usted, sin usted o a pesar de usted. Hace un momento se hacía una oración por los misioneros y por las instalaciones pro templo. Y sabe una cosa, Dios va a seguir estableciendo su reino con usted, sin usted o a pesar de usted. Porque a veces hay gente que, ¿pero por qué? Si aquí necesitamos gente aquí y en Iztapalapa y en esto y el otro, aquí hace falta gente y allá mandándolos. Hay gente que a pesar de están ahí lacerando y lacerando y lacerando. Además Dios es soberano. ¿No estamos aprendiendo eso hoy? Pero ¿qué le parece si mejor lo hace con usted? ¿No es mejor? Mire, cuando llegan nuestros niños que quieren ayudarnos a cocinar, ¿en realidad nos ayudan? Pues sí, ¿verdad? Así como que nomás así como que un poquito y todo, pero ellos sintieron que, no, hombre, llega uno a la casa y dice, papá, hicimos entomatadas. Ah, qué óvole, ¿eh? Hicimos entomatadas. Y ellos se sienten parte de lo que ahora se va a degustar en la mesa. Esa es la satisfacción que podemos tener. Dios de todas maneras lo va a hacer. Siéntase parte de lo que Dios quiere hacer. Y por último, la soberanía de Dios y la fe de los seres humanos. Le preguntaron a un gran teólogo que cómo reconciliaba las ideas bíblicas de la soberanía de Dios y el libre albedrío humano, y este dijo, los amigos no necesitan reconciliarse. La soberanía divina y el libre albedrío del ser humano no son enemigos, sino amigos. Hermanos míos, yo no puedo leer solamente con uno, yo no puedo ver solamente con uno de los dos lentes. Si usted me quita uno de estos, no puedo leer. No puedo. Tengo una catarata en el ojo izquierdo, por eso lloro mucho, digo yo. No porque sea muy sentimental, sino porque tengo una catarata en el ojo. Y en el otro tengo miopía, tengo astigmatismo y tengo no sé qué otra cosa, que o utilizo los dos lentes para ver bien o de plano no veo bien. Lo mismo pasa con estas circunstancias. No es algo que se tengan que reconciliar o algo así, no. Son cosas que necesitamos, las dos son parte de las que necesitamos para poder ver con claridad. Esto es lo que mucha gente no ha entendido. No lo entendieron los religiosos de la época del Señor, no lo entendieron los religiosos de la época de Pablo y siguen sin entenderlo muchos seres humanos el día de hoy. En los últimos 4 versículos de este pasaje encontramos, además de la clave de interpretación de todo lo demás, las enseñanzas más importantes. Volvamos a leer los últimos 4 versículos y entendamos las enseñanzas más importantes. Versículos del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios en su soberanía ha establecido que su justicia se nos imparta por la fe, ¿y qué? Y no por las obras. No hay nada que pueda hacer el hombre, nada que pueda hacer el hombre para alcanzar la justicia de la fe. El apóstol Pablo mismo le dice, la justicia que no pudieron ustedes alcanzar a través, la justicia que ustedes no pudieron alcanzar a través de la ley, se ha hecho manifiesta a través de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere manifestar, hermanos míos. Es obra de Dios. El problema de los religiosos judíos de la época de Jesús y de Pablo, como muchos religiosos, como muchos legalistas el día de hoy, como muchos legalistas el día de hoy, que creían que podían ser justificados por Dios por medio de las obras, el buen comportamiento y las tradiciones. El legalismo es la herejía más antigua que podemos encontrar en la palabra de Dios. Es la más antigua. Cuando quieren ellos y cuando quiere el pueblo de Israel, el pueblo que se está convirtiendo al Señor, cuando la iglesia cristiana empiezan a hacer y empiezan a decir, bueno, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Bueno, entonces, pues los gentiles pueden ser salvos, sí, pero que se circunciden. Bueno, sí, pero
Y cuando empiezan estos tipos de situaciones y cuando le empezamos a agregar a la gracia cosas, deja de ser gracia, deja de ser por fe, deja de ser por parte de Dios y empieza a ser por parte de ¿quién? Del hombre. Y la salvación es un regalo de Dios. Nada tan lejano de la verdad como esto. Se trata de hecho de una herejía común y muy perniciosa. No podemos hacer a Dios nuestro deudor. Más bien tenemos que reconocernos deudores de Él. Muchos creen que con su comportamiento Dios está obligado a bendecirlos. Pero, hermano, Dios no tiene la obligación de nada con ninguno de nosotros. Dios no tiene la obligación de nada con ninguno de nosotros. No, pues Él me creó, pues ahora que... Momento. Hermano mío, cuando Dios le dice al apóstol Pablo, cuando él está orando y ora y habla acerca de su aguijón en la carne, y 3 veces he orado al Señor, etcétera, y yo no creo que haya sido en la mañana, el desayuno, en la comida y en la cena, ¿verdad? A la hora de los alimentos, Señor, ay, te pido que me quites el aguijón en la carne, y luego en la tarde, ¿verdad? Ay, te pido que me quites el aguijón, y luego en la noche, ay, ¿te acuerdas? No, yo creo que fueron periodos del apóstol Pablo, largos periodos del apóstol Pablo, que él luchaba y luchaba con algo que era su aguijón en la carne, y ese aguijón en la carne cada quien dice que es lo que le checa a él, ¿verdad? Y yo digo, no, pues el aguijón de la carne del apóstol Pablo eran algunas crisis depresivas que él pasaba o algo así, porque yo tiendo a hacer eso, tiendo a pasar por ese tipo de situaciones en ocasiones, o dolores de migraña, o usted dirá, no, problemas económicos, no sé, cada quien le pone los suyos. Es muy probable que hayan sido los remordimientos que el apóstol Pablo, el sentimiento de culpa que él tenía por haber matado a algunos cristianos o algo así, es muy probable que haya sido eso, que él vivía con esa culpa, con esas circunstancias de dolor. Pero el apóstol Pablo reconoce una cosa, que el Señor le dijo algo. ¿Qué fue lo que le contestó? Bástate mi gracia. Ahora, ¿qué significa bástate mi gracia? Significa, pues ya ni modo, Pablo, ¿sí? Ya ni modo. ¿Significa eso? ¿Qué significa bástate mi gracia? Bástate mi gracia significa, y es el resumen de lo que hemos dicho. ¿Qué significa bástate mi gracia, hermana mía? No, digan la palabra mágica que he dicho hoy en toda la noche. Jesús. ¿Qué significa bástate mi gracia? Jesús. ¿Cuál es la expresión más grande de la gracia de Dios? Jesús. Que te baste mi Hijo. Porque si tenemos a su Hijo, lo tenemos ¿qué? Todo. Si tenemos a su Hijo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y entonces no tenemos que presentarnos aprobados, porque Él aprobó por nosotros. El hermano dice, no, yo que el examen salí mal, no sé qué, yo estaba pensando dentro de mí. Bueno, el hermano de perdido presentó a mí, ni me dejaron presentar. Porque Él aprobó por nosotros. Bástate mi gracia. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Él lo entregó por amor. Dios no está obligado a nada. En una ocasión leía en una revista, una revista cristiana, pero de un corte carismático, que una joven decía ahí, estaba viendo la tele y decía ahí en la televisión un anuncio, decía, solo llame y reciba. Llame, pida y reciba. Y entonces ella sacaba su teología, toda su teología la basaba en eso, que decía, no, pues nosotros también así tenemos que hacer con Dios. Y tenemos que exigir y demandar las promesas del Padre. Y tenemos que demandar las promesas del reino. Y tenemos que abrir y que no sé qué. Y entonces usted nada más llame, pida y reciba. Cuando llega su hijo a veces, oye, dame porque quiero llevar a mi novia. O sea, no solamente Dios tiene que pagarle a él, sino tiene que pagarle a quién. A la novia. Ahora resulta, ¿va? ¿Por qué te tengo que dar dinero? No, pues porque eres mi papá, estás obligado, pues no sé qué. Y empieza uno a decir, en un momento. Hermanos míos, Dios no está obligado a nada. Sin embargo, nos lo ha dado todo. ¿A través de quién? De Jesucristo. Dios no está obligado a nada. Sin embargo, nos lo ha dado todo a través de quién? De Jesucristo. Dios en su soberanía ha establecido que Cristo sea el único objetivo válido de nuestra fe. No importa cuánta fe tengamos, no importa cuán grande sea nuestra fe, no importa cuán grandes sean nuestras plegarias, importa en quién la tenemos puesta. El texto que Pablo cita al final del pasaje es una combinación de Isaías 8:14 y 28:16 y explica la importancia y exclusividad de la fe cristiana.
No hay distintas opciones para creer. Hay una sola correcta y todas las demás son equivocadas. Jesucristo es ¿qué? El camino, no un camino. Es la verdad, no una verdad. Es la vida, no una vida o un tipo de vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O creemos en Cristo para salvación o le rechazamos para condenación. No hay más. O creemos en Él para salvación o le rechazamos para condenación. Él es la oportunidad para salvación, pero también la posibilidad para condenarse. Cuando fue levantada la serpiente en el desierto, ¿quién tenía la oportunidad de salvarse? ¿Quién tenía la oportunidad de salvarse? Todos. Pero ¿quiénes se salvaban solamente? Los que la veían. Jesucristo por eso es la roca que dice que hace tropezar, como dice el pasaje, a algunos. Pero también es la roca de la cual nosotros nos podemos afianzar en nuestra fe. Es la roca, no una roca. Conocerle, saber de Él, experimentar su vida, oír su mensaje, puede llevarnos a la más maravillosa experiencia, la salvación, o puede aventarnos a la peor tragedia, la condenación eterna. Él es la roca que nos puede salvar o nos puede hacer caer. En esto radica la importancia y trascendencia de ejercer nuestra fe en Él. Es un asunto de vida o muerte, es trascendente. Un hombre decía, y ustedes han escuchado este ejemplo, un hombre decía, estaba colgado de una cuerda en una noche, en un monte nevado, había ido a escalar, había ido a hacer alpinismo, pero uno de los arneses se rompió, se zafó y él cae. Y entonces él está colgado de la única cuerda que lo puede sostener y mantiene con vida, y él clama a Dios y le dice: Dios mío, por favor te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame, por favor. Y entonces él escucha una voz del cielo que dice: corta la cuerda. Y entonces él así como que no hay alguien más allá arriba que me pueda ayudar. Y él seguía diciendo: ayúdame, Dios mío, y una vez más, corta la cuerda. Señor, ayúdame, y una vez más, corta ya esa cuerda. Al otro día, la noticia en los periódicos fue la siguiente: fue encontrado un hombre muerto, agarrado fuertemente a una cuerda, congelado a 2 metros del suelo. Hermanos, Dios es soberano y tiene todo en sus manos, y nosotros hemos de acercarnos a Él por fe, con fe y llenos de fe. Soltemos ya esas cuerdas que nos atan. Si tú no has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, por algunas cuerdas que se llaman tradiciones, la religión de mis padres, conceptos filosóficos, soberbia, porque no, ¿cómo voy a creer yo en Dios o algo así? Corta ya esa cuerda. Córtala. Vas a caer en las manos de Dios. Y si tú ya eres hijo de Dios también, y sigues confiando en otras cosas: no, pastor, nosotros como cristianos ya no tenemos ídolos o imágenes, o no queremos en otras cosas. No levante la mano, pero ¿cuántos de aquí han comprado un billete de lotería? ¿O juegan al Megalate, al Progol? ¿En qué están confiando? ¿Cuántos de aquí están poniendo sus fuerzas en su trabajo y confiando? No, es que si no estoy aquí, ¿cómo me voy a proveer? Cuando Dios tiene a lo mejor una nueva oportunidad para ustedes y está abriendo camino en otro lado. Y confiamos en tantas cosas, cuando Dios dice: suelta ya esa cuerda. En una persona, en una relación tóxica, en una circunstancia en tu vida, y Dios te está diciendo: ya, suelta esa cuerda. Se pierde más, hermanos, mucho más, y cuesta, y trae un costo, y hay un costo muy grande por ir a los brazos del Señor. Pero hay un costo mayor si no vamos a los brazos de Él.
La vida misma está en juego. Oremos. Dios, te damos gracias porque podemos interceder, Señor, y podemos predicar tu palabra. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado. Y te pedimos que ahora, Señor, tu Espíritu Santo convenza de justicia, de juicio y de verdad a cada uno de los que estamos aquí. Siga orando y con los ojos cerrados. Tal vez haya alguien aquí que quiera cortar esas cuerdas ya de tradiciones, religiones de padres, ateísmo, egocentrismo, vanidad, qué sé yo. Y que quiera decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero creer en ti. Yo quiero creer en ti. Yo quiero creer en ti y en tu Hijo Jesucristo. Te recibo para salvación y ya no más te rechazo para perdición. Y si hay alguien en esta hora, le pido que levante su mano porque quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, pequeño. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Y tal vez haya alguien en esta hora que ya conociendo al Señor, cristiano, hijo de Dios, también tenga algo que soltar, una cuerda que cortar y que decir: Señor, yo confío soberanamente en ti. Tú eres Dios y tú eres Señor. Y a lo mejor he estado atado durante mucho tiempo a una persona que ha prometido pagarme esto, pagarme el otro. Voy a cortar esa cuerda ya que nada más me está lacerando mi vida. La voy a cortar para confiar en ti. Y a lo mejor tienes que cortar la cuerda de alguna circunstancia en tu vida, la cual sigue lastimando. Y hoy tienes que decirle: Señor, me entrego a ti. Pero la cuerda la cortas tú, no el Señor. Y es el tiempo de hacerlo, de romper con todo aquello que te está dañando y que no te permite vivir en plenitud. Suéltate a la soberanía de Dios. Estás en sus manos. Estamos en sus manos. Porque yo tomo esta decisión junto contigo. Hay cuerdas que también tengo que cortar. Y en este día, en el nombre de Jesús, corto con todo aquello también que no me ha permitido vivir a plenitud como hijo suyo y como siervo suyo. Y estoy convencido que mi Padre Celestial, en su soberanía, tendrá propósitos aún mayores para mi vida y la vida de mi familia. Y si alguien quiere tomar esta decisión junto conmigo, póngase de pie ahí en su lugar, por favor. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, 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 hermano. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Dios, porque tú eres Señor. Tú eres el Señor, el pantocrator, el que lo gobierna todo, el que lo controla todo, el que tiene la espada en su mano, como dice el libro de Apocalipsis. Tú eres el verdadero gobernador. Y en tu nombre, Señor, confiamos. Y a tu gracia nos adentramos. Y a tu soberanía, Señor, nos dejamos caer. Porque confiamos, no en un salto a ciegas, sino confiamos como aquellos que ven y creen que para nosotros tus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Dele un abrazo, por favor, a la persona que está ahí a su lado, que está puesta de pie, y dígale: que Dios te bendiga.